inclusive vamos a revisar las dos, ¿ya? La configuración externa y la configuración interna, ¿ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la configuración externa, ¿qué habíamos dicho nosotros? Que aquí, en la médula, si lo ves desde el punto de vista externo, primero tengo que ubicarme cuál es la parte anterior y cuál es la parte posterior. ¿Quién me guía? Acá. Se nota que está bien exagerada esta de acá, ¿no? Esta es la fisura media anterior, ¿estamos de acuerdo? Y por acá tengo el surco medio, el surco medio posterior. La fisura, ¿ya? A ver, creo que si se agrupan más, yo les muestro, ¿te parece? Claro, pónganse más hacia allá y yo les muestro así, para que lo puedan visualizar mejor. ¿Ya? Claro. Pero no jalen despacio. Que se ponga más. En medio, aquí para que lo tenga. Claro. Pero como son tan delicados con las ideas. ¿Sí ves? ¿Seguro? Ya. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Entonces se molestaba por la versión. Entonces yo le decía de que acá, en la configuración externa es verla de esta manera. La configuración interna es acá. Entonces en la externa nosotros tenemos que ver la cara anterior. ¿Cómo me guío que es la cara anterior? Por la fisura media anterior. Y esta sería la cara posterior, que acá sería el surco medio posterior. ¿Está bien o no? Ahora, en la parte posterior es donde tenía yo de repente más datos, ¿no? En el cual recordemos que estas astas que son más delgadas son las astas posteriores. Y en la salida del asta posterior, por aquí van a ser, en este caso, el nervio, que vendría a ser el nervio o la raíz posterior, ¿no? O la raíz dorsal. Entonces aquí presenta otro surco. Este sería el surco, ¿cómo se llama? Posterolateral. Acá, surco medio posterior, surco posterolateral. ¿Qué son dos? ¿Estamos de acuerdo o no? Son dos. Bien. Ahora, una vez que yo ya definí el surco medio posterior y el surco posterolateral, ya definí un cordón. ¿Cuántos cordones posteriores tengo? Dos. Acá tengo uno, ¿sí o no? Y acá estaría el otro. Ahora, entre un surco posterolateral y un surco medio posterior, aquí se está marcado, tengo el surco intermedio posterior. ¿Está bien o no? Este intermedio posterior me va a dividir en dos tractos o fascículos. Un fascículo medial, ¿sabe? Para darle en términos general, y en un fascículo lateral. El medial es Gol, o también llamado grácil, ¿no? La misma letra. Y el de acá sería Burdash o cuneiforme. ¿Correcto? Los dos, ¿con quién se relacionan? Con el tacto fino. ¿Estamos de acuerdo? Con el tacto fino. Bien, ahora esto de acá está en relación con lo que es los cordones posteriores. ¿Correcto? Ahora, si nos vamos a este lado, que lo voy a llamar para pedir el tema de la plastilina. Aquí hay que ver, o vamos a dividirla en dos regiones. Recuerden que habíamos mencionado, aunque estos dos son de la vía ascendente, ¿cierto? Vamos a dividirlo, ¿te parece? Lo celeste, o sea, a la izquierda le vamos a cambiar el orden, como la vía ascendente, y lo que está en rojo, la vía descendente. Entonces, en la vía ascendente, muchachos, que estamos viendo acá, teníamos que ver los núcleos que van a relacionarse. ¿Qué información va a llevar a recordar eso? ¿Qué información va a llevar la vía ascendente? Recuérdalo. Dolor. La Temperatura. El tacto fino y el tacto grueso burdo. Ya, van dos. Y me falta una. Todo lo que tú me estás mencionando es lo que está relacionado con el medio externo. Hablar de dolor, temperatura o tacto es con el medio externo. ¿Y con el medio interno? Propioceptiva. ¿Estamos de acuerdo? Propioceptiva. Eso es lo que me... Gracias. ¿Ah? Propioceptiva. ¿Correcto? Eso es lo que tienes que ver, propioceptiva. ¿Ya?
todo lo que tenga que ver contigo. Entonces, te dije yo que hay dos tipos de proprioceptiva. ¿Cuáles eran? ¿Proprioceptiva qué? Consciente e inconsciente. Entonces, eso tengo que identificar en una mitad. Nada más, esa es la vía ascendente. ¿Ya? Ahora, pero como digo, primero lo reconocemos de manera general y luego tengo que ir paso a paso, identificando cuál es la trayectoria, cuáles son las neuronas que van a ir hacia arriba. ¿Ya? Y la otra vía, que es la descendente, recuerda que siempre empieza con la palabra, perdón, termina con la palabra espinal, ¿correcto? Ahora, aquí, en este lado, estábamos viendo que Goliburdas era que tacto fino, ¿correcto? Ahora, aquí habían dos núcleos que van desde la médula hasta el tálamo. ¿Cómo se llamaban? Los espinotalámicos, ¿no es cierto? Espinotalámicos. Entonces, esos espinotalámicos van a ir ¿desde dónde? Desde la médula espinal, pero van a ir desde dos lugares. Ya olvídate del cordón posterior, ¿está bien o no? Uno va a estar en el cordón lateral, ¿está bien o no? Y el otro va a estar en el cordón anterior. ¿Cómo se llamaba entonces? Espinotalámico. Talámico lateral Y talámico anterior. ¿Está bien o no? Un espinotalámico lateral, lo ubicas, y un espinotalámico anterior. Ya está. ¿Con quién se relacionaba el lateral? ¿Qué era el más conocido? Dolor, temperatura. Dolor y temperatura. ¿Y el anterior? Tacto protostático. Tacto protopático. Protopático. Tacto protopático o tacto fino. ¿Está bien o no? Retrocedemos entonces. Goliburdas. ¿Dónde se ubica Goliburdas? En el posterior. En el cordón posterior. ¿Correcto? En el cordón posterior. ¿El espinotalámico lateral? En el cordón posterior. En el cordón lateral. Lateral. Y En el cordón espinotalámico anterior. Anterior. Ya está. ¿Correcto? Listo. ¿Quiénes faltaban en ese lado? ¿Quién más se va hasta arriba? Ya me dijiste espinotalámico. ¿Quién más se va hasta arriba? Recuerda que el nombre tiene dos palabras. Córtico. El nombre tiene dos palabras. La primera palabra es de dónde empieza. ¿De dónde empieza? ¿De dónde empieza? El cordón posterior. Médula. Desde la médula. ¿Y cuál es el prefijo médula? ¿Cuál es el prefijo médula? Sí, lo acabamos de ver en los dos ejemplos. Espinal. Espino. Espino. Espino talámico. ¿Quién falta? Radiculares. ¿Quién falta? Que se va hacia arriba. Arriba. El que falta tiene que ser con el mismo prefijo. Espino. Talámico. No, el talámico ya lo mencionaste. ¿Quién falta? ¿El espino qué? Cerebeloso. ¿Y cuántos espinos cerebelosos son? Dos. ¿Cómo se llaman? Espino cerebeloso 1, espino cerebeloso 2. Espino cerebeloso que anterior y posterior. ¿Y ellos van a llevar qué sensibilidad? Propioceptiva inconsciente. Ya no eres inconsciente. Entonces ya tengo, eso es lo que primero tengo que definir de mi mapa aquí. O sea, ese es el resumen nada más. Porque de ahí tengo que detallar uno por uno. ¿Ya? Ahora regresa, seguro te vas a ir al aula. Regresa de arriba hacia abajo. ¿Desde dónde empiezas? Arriba. Más arriba. Más arriba. Corteza. O sea, ¿con qué prefijo vas a empezar? Córtico. ¿Y vas a ir hasta dónde? Hasta espinal. Hasta la médula. Córtico espinal. ¿Cuántos córtico espinales hay? Dos. ¿Cuáles son? Anterior y posterior. No, posterior, olvídate. lateral. El posterior solamente es Goliburdas. Ya no veas otra cosa ya. Goliburdas. Entonces tiene que ser que lateral y anterior. ¿Correcto? Los dos. ¿Correcto? ¿Cómo se le llamaba a los dos? ¿La vía qué? La
vía No, son piramidal. Vía piramidal. Los dos es vía piramidal. O también llamada vía motora. Es la vía motora. Vía piramidal. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál de los dos se decusa? los laterales. Se decusa. Recuerden que hay una parte entre médula, ¿no? Y a nivel de bulbo, que vamos a ver que es la decusación piramidal. Es una decusación que se da a nivel de la cara anterior, no de la cara posterior, de la cara anterior. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el movimiento. Pero nos falta la otra vía, la vía extra piramidal, la vía que controla los movimientos. Por ejemplo, cuando tú caminas, ¿te has dado cuenta cuando tú caminas? ¿Cómo van tus brazos? Balanceados. Balanceados. ¿Es un movimiento que tú lo realizas? No. No se hace. Pero es parte de una coordinación para mantener el equilibrio mientras tú caminas. Entonces, ¿quién regula ese movimiento? Porque tú puedes detenerte con los pies. Claro, esa parte de detenerte obviamente es vía motora, en este caso voluntaria. Pero la otra vía de mover los brazos, no. ¿Entiendes? Ahora, ponte que camines sin mover los brazos, tampoco es, ¿no? Entonces, ese balance es coordinación. Entonces, eso lo ve la vía extrapiramidal. ¿Ya? Esa vía extrapiramidal, como hemos dicho, todos a dónde van? A la médula. O sea, todos van a terminar en ¿qué? En espinal. Mientras que en la primera parte empiezas con espino, ¿está bien o no? Salvo Gol y Burgess. Pero en la segunda parte terminas en espinal. Dijiste cortico espinal. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero también están las que vienen de las otras regiones. ¿Cuáles eran los otros lugares de donde venía esa quién coordinaba ese movimiento? ¿Qué núcleos? ¿De dónde venían? Te dije yo. Eran de la oliva vulvar. ¿De dónde más? Del núcleo rojo. ¿Sí? Del núcleo rojo, desde el vestíbulo, desde la zona vestibular, ¿sí? ¿Ya? Y recuerden que la zona vestibular de tu oído, ¿con qué se relaciona? Con el equilibrio. Entonces, esas regiones terminan en espinal. Entonces ahí viene el tracto que es rubro espinal, que viene del núcleo rojo. El núcleo rojo está en el mesencéfalo. ¿Qué más? Olivo espinal, vestíbulo espinal, y también estaba el tecto espinal. Son 4. Todos esos regulan ese movimiento. Y eso se llama la vía que extrapiramidal. Entonces hay una vía piramidal y hay una vía extrapiramidal. ¿Correcto? ¿Qué más podemos identificar acá entonces en tu médula? Ahora, eso acabamos de ver configuración externa, ¿está bien o no? Configuración interna. Que acá voy a tratar de sacar esto para ponerle vamos a cambiarle acá podemos colocar vía motora y vía sensitiva. ¿Estamos de acuerdo? Para que nos podamos ubicar al momento del examen. Para el examen. Ahora, aquí que vamos a ver, la interna, la sustancia gris. ¿Qué encontramos en la sustancia gris? Las astas anteriores, correcto. Las astas posteriores. Recordemos nosotros que acá podemos hacer también, ¿cómo se llama? La raíz que nace de la asta posterior. Puede llamarle cordón posterior, raíz posterior, ¿está bien o no? Recuerden que esta raíz tiene un componente que es sensitivo, mientras que la raíz de acá tiene un componente motor. Las dos se juntan o no, y me forman un nervio espinal. Por eso es que todo nervio espinal es que mixto, todos. ¿Por qué? Porque tiene un componente sensitivo y tiene un componente motor. ¿Sí? El centro, como ya sabemos nosotros, ¿qué hay acá? ¿Cómo se llama esto? El canal del epéndimo. Canal del epéndimo. ¿Y por acá qué va a circular? Líquido cefalorraquídeo. Correcto. Por aquí hay líquido cefalorraquídeo. El detalle está en el siguiente. Mira, esta es la médula. Imagínate todo este segmento que es médula. Ya, por aquí va a haber líquido cefalorraquídeo. Pero ¿por dónde más va a circular líquido cefalorraquídeo? Lo hemos dicho en clase. ¿Qué parte? Subanaroides. ¿Pero cómo se llama el lugar? Espacio aracnoideo.
¿Dónde está ese espacio gris, ¿no? Que tiene esta forma de letracha, la de mariposa, qué sé yo? ¿Está formada por qué? Cuerpos, los cuerpos están aquí. Acá están los axones, ¿correcto? Los axones. Entonces, hay que irnos identificando entonces con estas dos, o sea, lo que acabas de ver es la configuración externa, que ya lo estudiaste, y la configuración interna, ¿no es cierto? Recuerda que acá hay vías ascendentes y vías descendentes, punto, ¿ya? Y las envolturas, que hemos dicho que son tres, la más interna, ¿cómo se llama? La dura madre. No, pía madre. La pía madre. La pía madre. Y la pía madre es la que era responsable de qué? De la fijación de la médula a la columna. ¿Cómo se fija la médula a la columna? Por los ligamentos. ¿Cuáles? Ligamentos ¿Mm? ¿Cómo se llaman los ligamentos laterales? dentados. Dentados. ¿Y el ligamento longitudinal? Longitudinal posterior y anterior. No, estamos yendo por otro lado. No, es A ver, ¿cómo se llama el ligamento que sale desde ¿cómo se llama el vértice de la médula? Cono medular, cono. Desde el cono medular sale un ligamento que va hasta el sacro. Filon terminal, ¿ya? Que esa es la envoltura que está acá. La médula que hemos dicho que tiene dos ensanchamientos. ¿Cómo se llaman esos ensanchamientos? ¿Cómo se llaman esos ensanchamientos? Intumescencias. ¿Cuántas son? Dos. ¿Cuáles son? La cervical y la lumbosacral. ¿La cervical de dónde va? De la C1. C3 hasta T3. Y la lumbosacra T9 L2. T9 L2. En eso tenemos que estar ahí ubicándonos acerca de esos ensanchamientos. ¿Correcto? ¿Sí? T9, L12 la segunda y la primera de la C3 a la de la C3. ¿Cuál es? C3, T3. A T3. C3 a T3. No se pueden superponer. C3, T3 y la otra de T9, ¿correcto? A L2. A L2. ¿Estamos de acuerdo? Te hago preocupado. Bueno. Ya. Ahora escúchame. Recordemos también que tu médula, bueno, ya habíamos hablado que acá, te dije yo, tu asta posterior se divide en tres partes. El asta posterior se divide en tres partes. ¿Cuáles eran? Cabeza, cuello y base. ¿Y el asta anterior? Base. Ya. La primera, ¿por qué se divide en tres? Para las tres sensibilidades. ¿Cuáles son las tres? Alzheimer Cohen. Se llama sensibilidad. ¿Cuál es la más común de todas las sensibilidades con la que tú te relacionas todo el tiempo? Esteroceptivo. Cuando tú hablas dolor, temperatura, esteroceptivo. ¿La segunda cuál es? La tuya. Propioceptivo. La propioceptiva tiene que ver básicamente, muchachos, ¿sabes con qué? Con el tema de músculos y tendones. Ahí, propioceptivo. Y la interoceptiva tiene que ver con la parte visceral. Ahora, en cambio la motora solamente hay dos. Voluntario, involuntario. Nada más. ¿Correcto? Voluntario e involuntario. De esa manera se va a dividir. ¿Sí? Bien, ¿qué más habíamos dicho? Habíamos dicho que la sustancia gris, ¿cómo se puede dividir la sustancia gris? ¿Cómo la puedo mapear? Dividir. Un cordón. ¿Cómo se divide? Mientras la blanca se divide en cordones, la blanca en cordones, sí, cordones. ¿La gris en qué se divide?
Se divide en láminas. Hojas ibas a decir. Láminas. Láminas. ¿Cuántas láminas? 9. 10 láminas. ¿Cómo se llaman esas láminas? Láminas de Rexed. R-E-X-E-D. Láminas de Rexed. ¿Cómo estaban distribuidas las 10? Célica, vamos. ¿Cómo estaban divididas esas 10? ¿Dónde estaba la 10? ¿Cómo que en esa partecita? Rodeando, circundando. Aquí. 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 Al canal. Canal del epéndimo. Apendicular. Canal del epéndimo. ¿Y el resto dónde estaba? ¿No te acuerdas? De la 1 a la 6, ¿dónde estaban? En el cordón posterior. O en el asta, perdón, en el asta posterior. Aquí estaban del 1 al 6, ¿correcto? Mientras que en el asta anterior, ¿quién va a estar? El 7, el 8 y el 9. ¿Ya? El 10 circunda a lo que viene a ser el canal del epéndimo. ¿Ya? El canal del epéndimo. Toda tuya. Vamos. Pero en grupo, pues, tienen que ser de a 3. Ustedes identifican y van pasando. Y de aquí les pregunto. Vamos a ver. De a 3 se pone de a 3. En características generales, ¿qué me pueden preguntar? Me pueden preguntar, por ejemplo, ¿de dónde deriva? O sea, ¿de dónde deriva la médula espinal? Características generales. ¿Cuál sería la respuesta? ¿De dónde deriva la columna vertebral? La médula espinal. ¿De dónde deriva? De la porción caudal del tubo neural. ¿Sí? Recuerden que el encéfalo, ¿de dónde deriva? De la porción craneal del tubo neural, hablando embriológicamente. Pero la médula viene de la porción que Caudal del tubo neural. ya tenemos una. 2. ¿Dónde se localiza la médula? En la columna. Por dentro de la columna vertebral. ¿De dónde a dónde se extiende? De la cervical 1 a la lumbar. Mira, ahí hay varias respuestas. Tú le puedes decir, si tú quieres hablarlo así nada más, C1, ¿está bien? C1 Atlas. hasta L1 o L2. Esa es una forma. Otra forma sería arco anterior del atlas, correcto. Y abajo ya tienes que colocarle con detalle, ¿no? Borde inferior del L1 o borde superior del L2. La primera es la simplificada, por así decirlo, ¿no? Es para que te acuerdes, pues C1 hasta L1, L2, sencillo. Pero ya el otro, arco anterior del atlas, que es el C1, ¿no? Hasta borde inferior del L1 o borde superior del L2. Esa es otra forma. ¿Cuánto mide la médula? 45 42 centímetros. a 45 centímetros. ¿Ya? ¿Qué más? La médula que hemos dicho tiene dos, ¿qué? Intumescencias. Dos intumescencias. ¿Cómo se llama? Cervical. Cervicales y lumbosacros. ¿La cervical de dónde va? De la C3 a la A la T3. T3. ¿Y el lumbosacro? De la C9 a la T2. De la T9. De la L9. No hay C9, T9, ¿ah? De 9 a L2. A L2. ¿Correcto? A L2. Muy bien. ¿En qué, cómo se llama la porción final y distal de la médula espinal? Cono medular. ¿Correcto? Cono medular. ¿Quién es una paquimeninge? ¿Quién era la paquimeninge? Las envolturas se llaman meninges. Meninges. ¿Sabemos, no? Pero se dividen en dos: paquimeninge y lectomeninge.
¿Quién era Paquimeninge? Era una sola. La dura madre. La dura madre, ¿no? La viejita. Fue la dura madre. Y la lectomeninges Las otras es dos, aracnoides Aracnoides y pía madre. ¿Correcto? Muy bien. ¿Hasta dónde se extendía la dura madre? ¿Hasta dónde iba la dura madre? Hasta el sacro. No. No. ¿Pero qué? ¿Ese qué? Número. S3 hasta la sacra 3, hasta ahí va la dura madre, correcto. En cambio la pía madre, ¿hasta dónde iba? Hasta la L1, L2, L1, o sea, donde termina el cono y ¿no es cierto? Pero no hay que olvidarnos que la pía madre forma dos tipos de prolongaciones, ¿correcto? Hay que verlo así, forma dos tipos de prolongaciones que al final son ¿qué? Medios de fijación. Bueno, ¿cuáles son esos dos tipos de prolongaciones? Laterales. y el filo ¿Cómo se llaman los laterales? dentado. Ligamentos dentados. Dentados. Y el que va abajo, filo terminal. Listo. Ya, eso de ahí serían las características generales. Configuración externa. ¿Cómo divides a tu médula? En dos partes. Una cara anterior, una cara posterior. ¿Qué encuentras en la cara anterior? Primero la posterior, que es lo que tenemos que aprender. ¿Qué hay en la cara posterior? Supone que se divide en Surco dos surcos, medio, posterior. ¿Qué más? el surco intermedio posterior, ¿Ya? el surco lateral, el surco lateral, posterolateral, Posterolateral. ¿Ya? No hay que olvidarnos que el surco medio posterior y los surcos posterolaterales están en toda la longitud. ¿Con quién se relacionan los surcos posterolaterales? con la sustancia gris, Por ahí, bueno, algo así. Pero es con la salida de quién? de las raíces de la sustancia gris. Raíces que De las raíces dorsales. ¿Estamos de acuerdo? La parte posterior tiene que ver con las raíces dorsales, con la salida de las raíces dorsales. Me guío por las raíces dorsales. Ahora, no olvidar que cuando dices raíz, no, lo que pasa es que un nervio espinal, que de aquí lo vamos a hablar, el nervio espinal se forma por la unión de dos raíces, una raíz anterior y una posterior. La posterior es la dorsal, ¿correcto? La posterior es la dorsal, no olvidar eso. Ya. Entonces, ya, configuración externa de nuevo, entonces, tiene cara anterior, cara posterior. En la cara posterior, ¿qué encontramos? Un surco medio posterior. ¿Qué más? Dos surcos posterolaterales. Y entre el posterior y el posterolateral, el intermedio posterior. Que a diferencia de los dos, no va en toda la longitud, sino va hasta ¿dónde? Hasta la T que T2. C2. O sea, desde arriba, por si acaso, no desde abajo, desde arriba, desde la C1, ¿está bien o no? Baja, 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 ¿hasta dónde? hasta la Hasta la C2. Hasta ahí nomás hay el surco intermedio posterior. El surco intermedio posterior, ¿qué divide? ¿O a quién divide? Ahora sí, no. Eso ya sí, ¿A quién divide el surco intermedio posterior? el cordón posterior. Entonces, ahí hay varios términos que tú, bueno, ahí hay varias preguntas. Por eso digo, vamos así, ya, de nuevo. ¿Quién estaba en la cara posterior? Medio, Posterolaterales. Dos posterolaterales. El medio y los posterolaterales, el intermedio. ¿Cómo se llama el segmento que está entre el surco medio posterior y el surco posterolateral? ¿Cómo se llama a ese segmento entre el surco medio posterior y el surco posterolateral? ¿Cómo se llama ese segmento de la médula? Cordón posterior. ¿Estamos de acuerdo o no? El cordón posterior está ahí. Pero entre los dos, ¿qué hay? El intermedio. ¿Y el intermedio qué hace? Divide el cordón en dos partes. En un tracto medial y un tracto lateral. El intermedio
perdón, el tracto lateral, el tracto medial, ¿cómo se llama? Graci. ¿Y el lateral? Uniforme. Grácilo o gol, Gol. ¿correcto? Y Uniforme. uniforme Bordage. o bordage, ¿correcto? Uniforme bordage. Ya. Esa es cara. ¿Y la anterior, qué es lo que tiene la cara anterior? La fisura media anterior. La fisura media, ojo, si es que no lo sabías, también existen surcos anterolaterales. Así como hay posterolaterales, ¿también o no? ¿Con quién nuevamente la pregunta, ¿con quién se relacionan los posterolaterales? Con las raíces. Con las raíces. Raíces o cordones posteriores. ¿Y los anterolaterales? Con las raíces anteriores. Con las raíces anteriores. ¿Qué forman la raíz anterior y posterior? Cuando una raíz anterior... Los nervios finales. ¿Se ubica? Sí, sí. Yo veo que... Algo está pasando acá. Algo está pasando acá. ¿Ah? No estoy. Algo está pasando acá. Escúchame, aquí tenemos que tratar de ubicar esa parte. Mira. ¿Dónde estás? Miren muchachos. Tengo mi pluma. Escúchame, esto es espacio bordo. Escúchame. Yo les había dicho esto, ¿no? Mira, estamos hablando acá. Mira. Espérate para ver qué tal me sale el gráfico. Ahí está, acá. Escúchame. Entonces, este señor, ¿quién era? Este señor, ¿quién era? El surco medio posterior. Acá estaba así, voy a achatarlo acá, ahí. ¿Quién era este señor? Acuérdate quién era este de acá. El surco Posterolateral. ¿Por qué? Porque por aquí, mira, para que te guíes. ¿Qué está saliendo por ahí? Las raíces. Las raíces. Y obviamente por acá viene el asta, ¿o no? Entonces, este era el intermedio, ¿cierto? El intermedio hace esto, ¿no es cierto? Lo divide en dos y lo va a dividir en rayitas, mejor así, en rayitas. ¿Quién era la rayita? Ese es el El graci, y en puntitos. ¿Quién era ese? Ese era el cuneiforme. Esa es la cara posterior. ¿También o no? Entonces en la cara anterior, si yo hago la misma situación, así sería, ¿no es cierto? Sería de esta manera, ahí. Entonces yo voy a hacer lo mismo, voy a achatarlo así, ¿te parece? Para darle la forma. Y acá también lo voy a achatar así, para darle la forma. Acá está ¿quién estaba todo esto de acá? La fisura. Esa es la fisura. Y acá esta va a estar en relación con la salida del otro cordón, ¿o no? Sí. Con el otro cordón. Entonces, ¿cómo se llama esto? Raíces anteriores. No. A ver, no. Creo que estoy señalando mal. ¿Qué es esto? El surco. ¿Este quién era? El surco Posterolateral. ¿Y el de acá? Anterolateral. Este es el anterolateral. Entonces el posterolateral se relaciona con la salida de la raíz posterior. Y el que está acá, el anterior con la raíz anterior. Nada más. O sea que en la configuración externa, lo que te piden es identificar que los surcos, las fisuras, hasta dónde van. Porque eso va a marcar la diferencia. De ahí no hay otra cosa más que ver. Ahora, lo que viene acá es lo siguiente, ¿no? Porque vamos a tener que ver nervios espinales. Pero recuerda que la diferencia entre, aparte de que este cordón es motor, ¿está bien o no? Sí. ¿Y este cordón qué es? Este cordón tiene algo más, tiene esto de acá. Tiene un ensanchamiento. ¿Y por qué se ensancha si lo dijimos en clase? Porque esta neurona, recuerda, esta neurona tiene una sola prolongación y se divide en dos. ¿Cómo se llamaba ese tipo de neurona? Pseudomonopolar. Este es el cuerpo, ¿ya? Y por eso se ensancha. ¿Por qué es tan ensanchado? Esto es un ganglio. Para que recuerden algo, ustedes habrán escuchado que hay diabéticos, sobre todo diabéticos, que cuando ellos tienen defensas bajas y ellos a veces llegan con unas ampollas acá. ¿Cómo se llaman esas ampollas que tienen esta distribución en franco? Herpes. Pero se llama herpes zóster o varicela zóster, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando todos hemos tenido varicela, todos acá, sin excepción.
Y si no han tenido, preocúpese. Entonces miren acá. ¿Por qué te puede dar? Esos virus no se eliminan, están conviviendo con nosotros, ¿ah? Pero cuando por alguna razón, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que alguien de ustedes esté tomando corticoides por alguna enfermedad, los corticoides bajan las defensas, pero un diabético de por sí ya hace eso. Entonces, ¿qué sucede? Que al bajar las defensas, esos virus se activan y van a seguir la integral. ¿Y por qué tiene forma de franja? Porque tiene la forma del recorrido del nervio, ¿entiendes? Pero están en la parte dorsal. Aquí están estos virus, aquí, que permanecen inactivos, deberían estar de por vida, ¿entiendes? Pero se activan cuando las defensas caen. ¿Ya? Entonces ahí cobra importancia este ganglio. ¿Ya? Entonces el ganglio, su mismo nombre lo dice, se llama ganglio ¿qué? Dorsal, porque está en esa región, posterior, dorsal. ¿Ya? Y cuando estos dos nervios se unen, estas dos raíces se unen, acá están las dos raíces, se unen, estos dos ¿qué me forman? El nervio espinal. Es lo que tenemos que aprender nosotros acá. ¿Cuántos nervios espinales tenemos? Y llevan nombres de las vértebras. O sea, hay nervios cervicales, dorsales, lumbares, sacros, coxígeos, pero no llevan llevan los mismos nombres, pero no llevan el mismo número. ¿Recuerdan las vértebras? ¿Cuántas vértebras son? Cervicales. 7. Dorsales. 12. Lumbares. 5. Sacros. 1. Bien feo tu sacro. Sacros 1 y coxis 1. Ahí está lo bien. Pero en nervios es diferente. En nervios es así. 8 cervicales, 8. En los dorsales o torácicos se mantienen igual. 5 lumbares, 5 sacros, 5. Sí. Recordemos que hay agujeros o no. 5. Y un coxígeo. Si tú sumas, ¿cuánto te va a dar? 31. Ahí es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos nervios espinales tenemos? 31 pares. ¿Estamos de acuerdo o no? 31 pares. ¿Estamos de acuerdo? Sí. 31 pares. Ahora espera, ¿todos son mixtos? Sí. Cuidado. ¿Por qué no todos son mixtos? Porque todos tienen un componente sensitivo y un componente motor. Entonces ten cuidado porque a veces cuando tú dices, doctor, cuando dicen todos, esa es la falsa. No. Sí, es que en realidad ustedes son machistas. En el parque espinal es un mixto. Que en los hombres sí es verdadero. Que así. Escúchame, entonces acá, cuando te diga todos son mixtos, verdaderos. ¿Estamos de acuerdo? Todos. Ahora, aquí el tema, aquí viene la jugada, maestra. Aquí viene la jugada. Es que, escúchame, aquí el temita que se te viene es esto. Estos nervios se juntan. ¿Cómo que se juntan? ¿Sí? O sea, salen y después de salir se empiezan a unir. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos que estamos viendo acá? Espinales. Estos nervios espinales se juntan. Pregunta, ¿cómo se llaman a la unión de nervios? ¿Los plexos? Plexos. Entonces la primera pregunta que se te viene acá es lo siguiente. ¿Todos los nervios forman plexos? Oye, déjate de vainas, apunta. ¿Todos los nervios forman plexos? Si tu respuesta es no, ¿cuáles no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles no forman plexos? ¿Estamos de acuerdo? Ahora escúchame. 2. Forman plexos. ¿Cuáles plexos? Braquial. Antes de eso, más arriba. Cervical. Pero entonces, ya. Primero tengo que estudiar plexo cervical. ¿Quiénes forman el plexo cervical? C1 a C4. ¿Estamos de acuerdo o no? C1 a C4. Luego que viene, vamos. Braquial. Que eso lo me dio en el examen. C5 a T1. C5 a T1. ¿Estamos de acuerdo? Pero escúchame,
No vayas a decir C5, C6, C7, T1, porque tú eres capaz. C5, vamos, no, C5, sigue. C6, C6, C7, C7, C8, C8. T1. ¿Está bien o no? Claro. Hasta el 8, tú eres capaz, ya te veía, ya. Esa Sí, pregunta, vamos a esa decir pregunta, eso, iba a decir. esa pregunta, ahí está el sacro, ya, C5, C6, C7, C8, T1. Esos van a formar el plexo braquial. braquial. O sea que ahí viene el tema, desde la T2, ¿estamos de acuerdo? ¿Y por qué en la presentación no sale una unión en el C8 cuando pasas por el plexo braquial? ¿Estás segura? Porque, bueno, la distribución que había estudiado era... ¿Estás segura? Ya tenemos a alguien que va a exponer. Escúchame, pero te decía, es hasta T8, hasta T1. Desde T2, piensa en esto, desde T2 a T12, ¿se ubican o no? T2 a T12 no hay plexos. De T2 a T12 no hay plexo. Claro, deben ser una... Porque esos angelitos van a salir a las costillas y a esos nervios, ¿ya? Que salen de la médula, que se llaman ¿qué? ¿Que se llaman qué? Torácicos, ¿ya? Como va a ir entre las costillas, ¿cómo se va a llamar a esos nervios? Intercostales. ¿Correcto? Así que ya sabes que hay un grupo de nervios que no forman plexos, desde AT2 a T12. Y luego viene los cinco sacros sin oxígeno. Y ahí van a formar ¿qué? Plexo femoral. El plexo sacro. Sacro. Si viene el plexo sacro, ¿no? Y también hay un plexo Femoral. coxígeno. Coxígeno. El plexo coxígeno. ¿Está bien o no? Que eso viene más abajo para miembro inferior. ¿Y el lumbar ya no, doctor? El lumbar ya no va ¿Qué tiene? Forman plexos, perdón, dice. el plexo lumbar, perdón, y el plexo lumbar y plexo sacrocoxígeo. Entonces ahí serían Sacrocoxígeo. los 4 plexos y como te dije, los de los torácicos son los que no forman plexos. Así que eso de ahí es la forma, aunque eso de plexos es ya para el tema, acá, digamos, no te reyes mucho por el tema en este caso de que ya estamos como médula. Como médula no nos podemos, o sea, por lo menos tengo que saber cuáles son las principales ramas, ¿no? Que van a salir de acá. Como médula, como te digo, no te especifican porque ya hemos visto el tema de los plexos tanto para miembros inferiores y superiores. Ya no entra ahí, ¿ya? Pero en la distribución por lo menos ya sabes cómo se van a dividir. Espera, todo estaba bien. Me pareció una canción eso, ¿no? Todo estaba bien, ¿no? Escúchame. No saben, ¿no? Mira acá. Escúchame. Ahora, aquí viene el tema. ¿Dónde está la parte posterior? Acá, ¿no? ¿Cómo me guío por la parte posterior? ¿Cómo me guío? por el codo medio posterior. ¿Está bien o no? Ahora, quiero que hagas esto. Quiero que ubiques esto en una vértebra. Ubícala. Ya, claro, o sea, el cuerpo estaría, aunque está muy chiquito, ¿no? Pero vamos a ponerle que este sería el cuerpo, ¿no? Esto sería el cuerpo, este sería el cuerpo vertebral. ¿Estamos de acuerdo? Esto viene así por acá, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente en esta región, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, estamos hablando de la apófisis espinosa. ¿Estamos de acuerdo? La apófisis espinosa. Entonces piensa en esto. Si esa es la apófisis espinosa, esa sería la espalda. Entonces, Claro. y de la espalda es una región muscular muy corta, pero la parte anterior es la zona tóraco-abdominal, que es muy amplia, ¿sí o no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que este nervio que está acá, correcto, en realidad su mayor trayectoria debería ser que anterior o posterior. Anterior. Porque la parte anterior es más amplia, ¿está bien o no? Pero no es así. Bueno, perdón, si es así, solamente que acá hay un detalle, muchachos. Miren, cuando sale, mira, quiero que compares esto. No sé si lo puedas ver. ¿Sí? ¿Te das cuenta que la raíz que va hacia atrás es chiquita? ¿Sí?
O sea, este nervio se vuelve a dividir. ¿Estamos de acuerdo? Ya se formó el nervio espinal, pero se divide en una raíz posterior y una raíz Anterior. anterior. ¿Correcto? Esta obviamente va a ir a la zona de la espalda, a los músculos. ¿Estamos de acuerdo o no? Y esto va a ir a la parte, como te dije, tóraco-abdominal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora escúchame. Aquí hacia aquí, en esta región, va a pasar algo interesante. ¿Cuál? Que aparte de estas ramas, van a ser dos ramitas acá, chiquitas. Miren acá, muchachos. Van a ser, ¿qué? ¿Cuáles son? Somático y autónomo. Somático y autónomo. El somático tiene que ver con los famosos nervios. Doctor, ¿cuáles nervios? Los nervios que salen del tronco cerebral se llaman los pares craneales. ¿Está bien o no? Ahorita no lo vemos porque todavía no estamos ahí. Pero, ¿y los otros nervios quiénes son? Los espinales. Entonces, ¿cuántos pares craneales son? 12. 12 pares. ¿Y cuántos espinales son? 31. 31. Entonces, ¿esto qué es? ¿Sistema nervioso? Central. Y todo lo de 31 afuera, pares que son periférico. Periférico. Estos dos vienen a ser sistema nervioso ¿qué? Somático. Somático. ¿También o no? Voluntario. Ah, y esto que estás viendo acá va a ser sistema nervioso autónomo. Autónomo. Correcto. Entonces, ¿dónde nace el sistema nervioso simpático y parasimpático? Nace de los nervios espinales. Los nervios espinales dan dos ramas, que se llama la rama comunicante blanca y la rama comunicante gris. Así se llaman estas dos ramas. Estas dos ramas comunicantes se fusionan y forman un ganglio espinal. ¿Estamos de acuerdo? Este ganglio es el ganglio simpático. Ahora, ojo, imagínate que este es un segmento. Yo me pongo más arriba y sale otro nervio, ¿no? ¿Sí? Van a formar otro ganglio, ¿no? Y vamos a ver el ganglio, más ganglio, más ganglio, más ganglio. Estos ganglios se juntan, ¿sí o no? Y forman lo que se llama una cadena simpática. El sistema nervioso simpático, ¿de dónde deriva? ¿Con qué otro nombre se le llama sistema nervioso simpático? Tóraco-lumbar. O sea que nace de las raíces torácicas y lumbares. Correcto. Estos dos van a formar esto y van a formar dos cadenas, porque va a haber a ambos lados, ¿o no? Sí. Y esas son las cadenas simpáticas. ¿Y con qué otro nombre se le llama al sistema nervioso parasimpático? Cráneo sacro. ¿Por qué cráneo sacro, doctor? Porque desde el cráneo, doctor, solamente los nervios espinales forman ganglios. ¿Cuáles son los otros nervios que me faltan? Estamos hablando del sistema nervioso somático. Creo que no nos estamos entendiendo. Sistema nervioso somático. A ver, repetimos. El sistema nervioso central, el sistema nervioso se divide en dos: central y periférico. Central, ¿quién estaba? Encéfalo y médula espinal, así en términos generales, que eso lo vamos a estudiar. Ahora vamos al periférico. Somático y autónomo. Autónomo. Somático, ¿quién era? Los nervios craneales y espinales. Espinales. ¿Saben o no? Quédate con los dos, craneales y espinales. Ahora, hemos visto que ¿quién forma estos ganglios? Espinales. Entonces la pregunta sería, doctor, ¿los craneales forman ganglios? Sí. O sea, ¿van a formar también otro sistema nervioso? ¿El parasimpático? Sí, el parasimpático. ¿Y quiénes son esos nervios? Son los nervios que vienen, esos pares craneales, que es con números romanos, ¿no? Sí. Acuérdate de esto. 3, 7, 9 y 10. Pares craneales 3, 7, 9 y 10 forman el sistema nervioso. Parasimpático. Pero ¿con qué otro nombre se le llamaba el parasimpático? Cráneo sacro. El cráneo sacro. Doctor, pero de arriba se entiende porque es cráneo. ¿Y sacro? ¿Qué habíamos dicho de esto? Que tiene 5 nervios. Y Forma un plexo. y Alzheimer, de verdad que... ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Quién pasa por aquí?
¿Por aquí quién pasa? ¿Quién? ¿Pero qué número? 1, 2, 3 y 4. S1, S2, S3, S... ya. ¿Y quién era S2, S3, S4? S1, S2, S3 y S4, te dije, tienen fibras que parasimpáticas. Entonces ya saben, el sistema nervioso simpático se forma en dos segmentos. Correcto, un craneal a nivel de dónde? De lo que es el tronco. Tronco, porque del tronco salen los pares craneales. ¿Está bien o no? Un segmento sale a nivel del tronco y el otro segmento a Sacro. nivel del sacro. A nivel del tronco, ¿qué pares craneales? 3, 7, 3, 7, 3, 7, 9 y ¿Y a 10. nivel del sacro? S2, S3 y S4. S2, S3, S4. S1 no es parasimpático. ¿Seguro? ¿Ese qué? Es S2, S3, S4. El S1 no. A ver de nuevo. ¿El simpático con qué otro nombre se le llama? toraco Lumbar. Toracolumbar. ¿Y cómo se forma? por las terminaciones de los nervios espinales. Espinales. ¿Cómo se llama? El simpático es netamente espinales. ¿Estamos de acuerdo? Espinales. ¿Cómo se llaman las raíces que forman los ganglios simpáticos? Comunicantes. Gris y blanca. Las dos ramas me forman un ganglio. ¿Cómo se llama el ganglio? Simpáticos. Simpático. Que son los ganglios simpáticos desde las torácicas y las lumbares.